Bueno, muy bien, en la segunda parte de la reunión son las 9:10 de la noche. Vamos a empezar entonces con los dos puntos que tenemos establecidos para el desarrollo de la clase en esta sesión 6. Vamos a comenzar con las exposiciones. Cada uno tiene moderado. Yo los invito por favor a que alguno de ustedes ejerza el liderazgo del cronometrador del tiempo. El tiempo es fundamental. Pensaría yo que el tiempo es una de las características fundamentales que tienen las personas, porque con el tiempo obviamente uno respeta el tiempo de los demás y respeta obviamente las actividades que uno desarrolla. Entonces yo invito por favor a que alguien tome el liderazgo de establecer el ejercicio de cronometrador para que se respete el tiempo. Sí, señor. Yo, Jefferson. profe. Sí, entonces vamos a dar 3 minuticos, se puede pasar 1 minuto más, 4 minutos, pero la idea es que termine en 3 minutos exactos, menos está muy bien, y 4 minutos es más que suficiente en cada una de las exposiciones. Queremos recoger temas interesantes, queremos recoger conclusiones que verdaderamente nos hagan interesar sobre el personaje que ustedes están exponiendo. Queremos recoger reflexiones sobre esos personajes porque queremos aprender sobre la cultura general. Ayer o antier que preguntábamos las capitales del mundo, ustedes muy seguramente todavía desconocen toda esa cantidad de países que son como 196 y sus capitales. Entonces también nos interesa tener un poco de conocimiento de cultura general, o si no, ¿cómo van a hacer entonces para construir los artículos? O más bien, ¿cómo van a hacer en un futuro cuando ustedes sean periodistas internacionales, ¿no? Lo primero es el idioma y lo segundo, tener conocimiento cultural sobre el mundo. Tienen que estar muy pegados a la lectura y eso es fundamental. Y a la actualidad, obviamente, de lo que está sucediendo en el mundo. Uno escasamente la realidad de África, la realidad de Venezuela, la realidad de Latinoamérica, la realidad de Estados Unidos, le golpea. Este tema de coronavirus nos tocó y eso que se dio al otro lado del mundo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en África, en Medio Oriente? Es totalmente desconocido. El caso de Boko Haram, no sé si ustedes han escuchado a Boko Haram, que es el movimiento guerrillero que tiene el sur de África, el cuerno de África, y que tiene obviamente a 250 mujeres secuestradas y que más o menos una de ellas puede sufrir 6 violaciones a la semana con diferentes tipos. Entonces es una problemática en el sur o en El el profe cuerno se le de está África. yendo. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya? En el cuerno de África, que es interesante Sí, sí. poder saber esa historia que ha sido negada, totalmente ha sido negada. Voy a compartir entonces la pantalla con la exposición de Lili. Le vamos a dar el espacio a ella para que nos ilustre un poco sobre Marilyn Monroe. Dale, Lili, te escuchamos. Bueno, me avisas. Ya, dale, dale. Bueno, Marilyn Monroe, ¿me escuchan ahí? Una mujer, ¿sí? Muy conocida por su belleza, ante todo. Una frase que la destaca es: una mujer conoce sus límites, pero una mujer inteligente sabe que no tiene ninguno. Esa es una frase muy importante para todos, nos deja una gran enseñanza. Su nombre real, Norma Janet Baker. Su nombre artístico, como lo decía bien, Marilyn Monroe, fue una de las actrices de cine de Estados Unidos en el siglo XX. Voy a destacar acá. Trata de quitar la Señor. muletilla E. ¿Sí? Trata de quitar la Bueno, muletilla E. Tú eres Marilyn como Monroe y biografía representa. que tiene, listo, así será. Bueno, fecha de nacimiento, pues el 1 de junio de 1920, el 4 de agosto, otros dicen que el 5. Un fallecimiento que al día de hoy no se sabe por qué fue, tiene todos los misterios del mundo. Una mujer tan exitosa como ella y falleció con unas causas muy desconocidas. Para 1925 comienza el trabajo de ella.
la comienzan a conocer ya en unos papeles muy pequeños. En 1952 ya comienza a destacarse. Su paso por el cine inicia en 1952 y tiene una relevancia muy importante en sus películas. Marilyn Monroe contrajo nupcias 3 veces, acreditando unos de ellos, y también dicen que ella tuvo romance con John Clinton. ¿John Clinton? Pero si ya había muerto cuando... A mí me parece lo fascinante de ella Perdón, por perdón, su tema. Lili, escucha. Tú estás Señor, hablando de John Clinton. ¿Quién señor. es John Clinton? Si te refieres al presidente, el Sí, Clinton es mucho después que Marilyn sí, Monroe, y Marilyn Monroe murió antes de John Clinton. No sé quién es John Clinton. Pilas con los datos, ¿no? Hay que tener calidad del dato. ¿No será más profe, bien John Bien, Fitzgerald Kennedy? profe, esos datos como Va a tal, entender eso. Sí, 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 claro. profe, yo le dije a usted que me ayudara a leer, que para mí es difícil estar acá y allá. No, Le Lili, dije que yo claro. investigo y que en la Sí. otra también investigué muy bien, pero que si No, usted era tan amable y eso. Pero yo sí. hice John F. Kennedy. Eso Sí, es sí, para mí estoy diferente. leyendo y, Eso es profe, pero usted diferente. está viendo allá la diapositiva. ¿Sí? Claro, Usted está viendo sí. allá la diapositiva. Lili, Y le sí. pedí el favor porque a mí se me doblan las letras. Sí, señora. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, lo más importante de ella y lo más fascinante de esto es el misterio que envuelve su muerte y todo el proceso como una mujer ícono con su belleza y todo lo que ella logró con sus películas. Ella hoy, después de fallecida, es un símbolo para nosotras mujeres en el tema feminismo, ya que muchas de las escritoras muy importantes a nivel mundial se han interesado en la historia de ella y la toman en diferentes formas. Profe, ayúdeme a leer lo que está ahí, ¿sí? Claro, pero pues, En esa quisieras ficha. esta fecha Marilyn Monroe y el feminismo. Sí, esa es importante. Claro. 4 minutos pasados. ¿Cuánto? Sexual moderno formaba4 minutos parte del pasados. movimiento feminista de la época, sin embargo, según describe Ventura, Marilyn representaba otra cosa. Ella quería saber más, estudiaba y creo que se vio atrapada por un papel de mujer sexy que realmente no quería. La escritora argentina Clara Obligado siente cierta fascinación por la figura de Marilyn Monroe, igual que la tienen muchas mujeres. Joyce Carol Oates, por ejemplo, No fue peor. sí, ha investigado en su imagen, la ve con muy buenos ojos. Marilyn Monroe fue víctima de una época, de un estereotipo y del poder que la usó brutalmente. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Por ella se vuelve famosa. ¿Por qué, Lili? El hecho más importante que ha tenido Marilyn Monroe, aparte de ser una mujer demasiado bella, muy bella, una imagen con un poderío y una inteligencia, tanto así que dicen que puede tener un coeficiente intelectual, pudo haber tenido un coeficiente intelectual mucho más alto que el de Albert Einstein. Entonces ella tiene un hecho muy importante en la vida de la farándula y en la vida del entretenimiento. Además, por ser pareja no de Bill Clinton ni de Carlos Clinton, sino de John Fitzgerald Kennedy, quizá uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, por ser Yo, no, ay, ahí estaba. ¿sí? Por tener no solo la casta política de los Kennedy, sino también por ser una de las mujeres que obviamente ocupó la Casa de Nariño, la Casa Blanca, perdón, y ser la amante de uno de los Nariño presidentes. no. ¿Sí ve que usted también se Sí, equivocó? corregí. La Casa Blanca, por ser una de las... Apaga el micrófono, Lili. Apaga el micrófono. Por ser una de las mujeres más Bueno, representativas, listo. más representativas del mundo, especialmente del mundo americano. Lili, te pregunto, ¿cuál fue el hecho más importante de entretenimiento de Marilyn Monroe en vida?
Lili, te escucho. Señor, ¿Cuál fue el hecho más importante de Marilyn Monroe en vida? cuando hizo su película del vestido blanco, donde ella representa la última. Ay, profe, en este momento no tengo acá la nota, pero Muy es bien. ese, Sí, que la van a aparte recordar por de toda la ese, vida. aparte de ese, la van a recordar es porque le cantó el Happy Birthday a John Al Fitzgerald presidente. Kennedy, a John Fitzgerald Kennedy, y se volvió Total, famosísima con esa canción o con esa interpretación más bien que hizo, porque fue una presentación sorpresiva, intempestiva en la ceremonia de cumpleaños del presidente, además porque ahí se descubrió que ella era la amante de John Fitzgerald Kennedy. Muy bien, gracias Lili por esto. y ahí lo cito, profe. Creo que recogemos obviamente unos comentarios de la importancia de Marilyn Monroe para el entretenimiento, pero Profe, no solo para eso, sino para el tema de ser mujer en una época en la que el poder en Estados Unidos estaba pues muy en boga. Te escuchamos, Lili. 30 segundos. Dejando también claro que estas escritoras y comunicadoras críticas a nivel internacional, en especial estas argentinas y españolas, tienen mucho texto sobre ella y es muy interesante la lectura de ellas, y además me dediqué también a mirar quién era cada escritora, quién hace parte de este escrito que yo dejo acá para ustedes. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Hablemos de Jesucristo. Ok, profe, ¿me ayudas ahí, por favor, con una diapositiva? Claro, con mucho gusto. Listo, yo lo que hice fue una diapositiva, una especie de collage. Yo no quise hacer diapositivas, sino que hice fue una sola con una especie de collage. Uh-huh. Sí, te escuchamos. Te vamos escuchando mientras que yo Y comparto la diapositiva. saqué un pequeño resumen de la biografía de Jesucristo que se los voy a leer. Y al final, pues, les doy una conclusión de lo que, pues, saqué eso. Profe, ¿le puedes dar en la campanita para maximizar la imagen? F5. No, en la campanita de abajo. Esa. No creo que se pueda maximizar. ¿No? Ah, ya. Mentira, sí. Listo. No sé si ahí la pueden ver mucho más grande, ¿sí? Ah, sí, profe, es que ahí se Ahora, ve mejor. ustedes se han preguntado, y lo pregunto para todos, es leer un poco la biografía de Jesús. Creo que solo les interesó desde el punto de vista religioso, pero no les interesó desde el punto de vista, no sé, de la literatura, de la política. Muy seguramente no leyeron nunca la biografía de Jesús. Simplemente está el referente religioso, ¿no? Pero es bien interesante tener el personaje de Jesús como personaje político, porque uno puede descubrir muchísimas cosas a partir de lo que él hizo, ¿no? Y de cómo la historia nos cuenta la vida de Jesús. Te escuchamos. Pues digamos, ¿cómo se llama? Yo lo busqué también en la parte política, pero no me sale, es una cosa ahí Ah, X no, que no es tiene nada que, que ver no, con él. mira, es que tú no puedes ser tan literal al momento de buscar, eso No, es lo pues importante. yo no busqué, digamos, literal, digamos, historia de Jesucristo política, no. Pero sí busqué, comencé a los momentos políticos de él, una cosa, la otra, pero lo que yo encontré fue principalmente qué, y en qué me basé. Ahorita yo les informo, digamos, un poquito la biografía de él, y al último me doy cuenta que, digamos, el gobierno fue el que, digamos, acabó pues con la vida de él, y es ahí donde yo quiero llegar a la conclusión, que yo saqué una conclusión política en ese sentido. Paula Sí, está pero la porque vida esto le política. interesa a Paula. Acá hay un problema de Medio Oriente berraco. Paula no está. Sigue. Entonces, la pequeña biografía, él dice que Jesucristo, también conocido como Jesús de Nazaret, sí, es la figura sobre la cual se elige la religión cristiana y una de las más difundidas en la cultura de Occidente. Jesucristo nació en el siglo VI antes de Cristo y sus padres fueron José, que era un carpintero, y María. La civilización cristiana impuso la cuenta de los años a partir del nacimiento de Jesucristo.
Vale, para la lectura para que comiences a contarnos a qué manera de diálogo. Ok, no, pues es que lo que yo fue sacar un pequeño resumen de esto y la digo, pero bueno, entonces lo que pasa ahí es de que Jesucristo lo que hizo fue, empezó a vivir su vida a partir de los 30 años, que ahí fue bautizado por su hermano, que fue Juan el Bautista. Después de que Juan el Bautista muere, pues él sigue recopilando una serie de personajes que se construyen en sus 12 discípulos, que se convierten en sus 12 discípulos. En el momento después se hizo llamar el rey de los judíos y ahí es donde el gobierno, todo el pueblo, algunas personas del pueblo se lo hicieron saber a la persona gobernante que estaba en el momento. Lo que hizo el gobierno fue comenzar a perseguirlo hasta que lo, ¿cómo se llama eso? Hasta que lo cercaron, gracias a que pues uno de sus discípulos, Judas, lo que hizo fue venderlo y entonces el gobierno lo que llega ahí es que lo asesina por Perdón. Aclaremos este. ¿Judas lo vende? Lili, ayúdanos, por favor. Bueno, no, lo vende, me refiero a vender en el sentido de que pues informa dónde estaba él, informa, o sea, Ok. perdón, Ya. bueno, Sí. sí, entonces Judas informa dónde se encontraba Jesús de Nazaret, Jesucristo, en ese momento, y es donde ya lo encuentra el gobierno. El gobierno, en ese momento, lo que hace es de que lo asesina. Llega a tal punto que Ya pasó los que lo, 3. que lo Lo crucifica. crucifica, ¿sí? Al punto que yo quiero llegar, digamos, bueno, y que él muere y a los 3 días de ser crucificado resucita y ascendió a los cielos, dice la historia. Sí. Lo que yo quiero mirar acá y lo que me doy cuenta es de que, digamos, el poder tan grande que tiene el gobierno como para llegar, digamos, a opacar a personas que de pronto a veces tienen un poder grande y que el gobierno piensa que le va a quitar el poder y lo que más fácil pueden construir es quitando el camino a las personas. Como en el caso que yo ayer les informaba de las periodistas, para que no informaran la realidad de que estaba pasando, o a veces uno de los poderes que hablábamos, el cuarto poder, que es la comunicación, lo más fácil es callarla, porque puede llegar a convertirse en un poder tan grande que le puede quitar el poder de gobernar al gobierno en este momento. Claro, o Entonces, puede ser un ejemplo muy concreto el de Claudia López y Duque, ¿no? Esa es una pelea, un total. rifirrafe. Claudia López parece que va mucho más adelante dictando políticas que benefician obviamente a la población, especialmente bogotana, pero pues ella pareciera que dictara políticas para toda la nación. Entonces Duque se asusta y sus asesores se asustan y para poder obviamente opacar la voz de Claudia López, pone a Alicia Arango, que es la ministra del Interior, y entonces sacan un decreto en donde dice nadie puede sacar una política que esté relacionada con el asunto de restringir o de aislar socialmente, sino eso solo tiene que hacer es el gobierno nacional. Entonces es bien interesante cómo de Pues alguna yo lo que manera... yo de esa forma, yo lo que veo de Claudia López y de Duque es de que se están Pero haciendo una sí, pero guerra de no te metas poderes, allá. pero Ese en es un ese ejemplo. sentido. Ese es un ejemplo. Para que no nos Okay. desviemos del tema. Hay una cosa Bueno, bien entonces, interesante con el personaje de Jesús, ya pasamos a las preguntas, y es que parece que no todo el mundo simpatiza a Jesús. Entonces tiene detractores. Y no me refiero a la época, sino que me refiero a esta época. ¿Quiénes de alguna manera hablan mal de Jesús? ¿Pudiste averiguar eso? no lo averigüé, pero lo que yo a veces he tenido, pues, entendido de algo, es que más que todos los filósofos, profe, no han en la filosofía no de acuerdo con Jesús, o estoy equivocado. No, está bien. Lo que nos interesa no solo es la ciencia que está en contra de lo que habla Jesús, sino más bien cuáles fueron esos filósofos, escritores o autores que de alguna manera Ah, no, estuvieron en contra del discurso de Jesús. no, hasta ese punto sí no llegué. Uno, por ejemplo, es José Saramago. Escribe cosas. Otro que no le gusta a Liliana, Fernando Vallejo, habla muy mal de él. Muy mal. Muy mal Sí, de él. demasiado. Yo me estoy leyendo el de La puta de Babilonia. Acá lo Bueno, tengo muy al bien. lado. Muy bien.
Listo. ¿Quién sigue, por favor? Y en sí las masas que movió Jesús, impresionante. Muy bien, claro que Audiencias, sí. diría yo, ¿no? Masas, masas, en ese tiempo masas. Hay un Ah, descontrol. ok, Hay un descontrol ok, sobre ok, la ok. masa. Ok. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Con qué tema? Creo que vamos a dejar a Hitler y a Saddam Hussein de últimas. ¿Quién sigue? Profe, yo. ¿Qué tema tienes? ¿Ho Chi Minh? El de Ho Ho Chi Chi Minh. Minh. Muy bien. Muy corto, por favor. Ho Chi Minh. ¿Qué pasó con Ho Profe, Chi no es Minh? corto, tengo esto. Yo vi que hay 3 diapositivas, pero quiero que las resumas, por favor. 3, 4 diapositivas. Para que me Profe, no, pero, ayudes. o sea, eso en cuanto a las diapositivas, pero realmente lo interesante lo voy a decir, ¿sí? Vale, Entonces entonces empiezo. simplemente ubícanos en la biografía de él y vas a decir lo interesante. ¿Listo? Ho Chi Minh, adelante. Listo. Entonces, Ho Chi Minh nació en Annam, en el centro de Vietnam, el 19 de mayo de 1890. Su verdadero nombre era Nguyen Sinh Cung. En algunas ocasiones se hacía llamar como Nguyen Ai Quoc, que significa el patriota. En otras ocasiones se hacía llamar Nguyen Tak Tank. Y eso lo hacía para ocultarse porque pues él vivía en una vida muy clandestina, era muy perseguido porque pues él tenía pensamientos muy revolucionistas. Muy comunista, ¿no? Entonces, cuando era muy joven, se fue a Francia, donde hizo contacto con nacionalistas indochinos, y poco a poco terminó teniendo pensamientos políticos y ideologías del mal. Se te fue Paula. Aló, 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 aló. Aló, Paula. Paula. Paula se fue. Muy bien, vamos a alternar entonces la presentación de Adolfo Hitler y de Ho Chi Minh, mientras que Paula logra conectarse, ¿sí? Para avanzar. Paula. Profe, son las últimas que te envié. No alcanzo a abrirla. Vamos a ver, ¿listo? Ahí ya volvió Paula. ¿Volvió? Profe, lo Dale. siento, es que realmente Sí, esto sí, no. sí, sigue, sigue, sigue. Entonces, profe, te decía que se fue a la Unión Soviética, exactamente a Moscú, donde participó en congresos comunistas y fue traductor y ayudante de Mikhail Grushenberg. Sí. Luego regresó a China, donde se instaló se enlistó en la escuela militar de Whampoa, donde le enseñó a las organizaciones comunistas asiáticas el arte de la guerra revolucionaria. Él estaba al mando del coronel Chiang Kai-shek, que luego sería su rival en la guerra civil de China. Vale, pero Entre, no nos quedemos en los nombres, sino más bien quedémonos en lo que él hizo. profe, bueno, es que te sigo contando. El 3 de abril de 1927 fue cuando ya el coronel ese Chiang Kai inició la guerra, donde hubo una terrible hubo una terrible matanza, y Ho Chi Minh salió y se fue, o sea, pudo escapar y siguió de cárcel en cárcel, incitando, motines, huelgas y otras cosas en la ciudad de Siam, que hoy la conocemos como Tailandia. Ajá. En este mismo año fundó en Hong Kong Tan Nhu, es un partido comunista de Vietnam. A finales de la década, en 1930, Vietnam padeció un hecho histórico importante, que fue que los franceses los dejaron de gobernar y los empezaron a gobernar los japoneses. Los japoneses llevaron a este país 50,000 hombres. En 1940, cuando fue liberado de la cárcel donde lo tenían preso, regresó a su país después de haber durado 28 años por fuera.
Luego ¿En qué luchó momento en la nos vas guerra. a contar la parte de que él fue escritor? Sí, profe, él fue escritor, escribió 6 libros. Ahí, de hecho, en las diapositivas escribí los nombres de los libros. Pero pues, o sea, lo que realmente averigüé es como todo el proceso de guerras en el que él estuvo, porque lo que él realmente quería era unificar A las dos a todas Vietnam. a las dos Vietnam, que no fuera Ujú. Vietnam del Norte ni Vietnam del Sur, sino una sola Una sola Vietnam. Vietnam. Ujú. Entonces, pero entonces él tuvo que luchar mucho con los japoneses, con los franceses, con los estadounidenses. Entonces, bueno, en fin, para terminar, en 1945 y 1955 fue ministro de Vietnam. En 1955 a 1969 fue presidente de la República Democrática de Vietnam. Durante la guerra, bueno, él murió en 1969, murió a sus 79 años, murió de un paro cardíaco, pues ya que padecía de Ya, tuberculosis. tuberculosis, sí. Muy bien. Sí. Ahí te escuchamos. Bueno, el legado que él dejó fue, bueno, él murió 6 años antes de que terminara la guerra. Cuando murió, él pidió que su cuerpo fuera cremado, pero realmente lo que hicieron fue embalsamarlo y lo tienen en un museo, que este museo tiene por nombre, pues, Ho Chi Minh, y pues ahí también reposan los cuerpos de Lenin, de Mao Zedong, de Kim Il-sung, ¿Y quiénes son todos que fueron, ellos? ¿Y quiénes son todos fueron ellos? líderes también comunistas, Comunistas, profes, ellos fueron comunistas también de líderes comunistas. comunistas. Muy bien. Hay una cosa bien Y pues interesante. terminó con una, Sigue, sigue. profe, que quería terminar con una frase que él escribió en uno de sus libros, que es, podrás perder 1000 batallas, pero solamente podrás perder 1000 batallas, pero solamente al perder la sonrisa habrás conocido la auténtica derrota. Muy bien, perfecto, muy linda la frase. Hay que reconocer a Ho Chi Minh. Bueno, hay un perfil bien interesante que lo pinta Paula y es el perfil de las guerras y de la participación de las guerras que él tuvo, pero también hay un perfil muy bonito que es el de ser escritor, pero más allá de ser escritor era muy buen poeta y hacía unos poemas o unas poesías bellísimas, muy cortas, pero bellísimas. Su verbo en poesía es bastante enriquecedor. Muchos conocen a Ho Chi También Minh. fue periodista. Sí, claro, muchos conocen a Ho Chi Minh, es desde el perfil de la guerra, pero desconocen el perfil de escritor y de escritor de poesías muy bellas. Muy bien, vamos a darle unos 3 minutos, por favor, que me quedan 7 minutos a Adolfo Hitler para que nos cuente sobre la biografía de Adolfo Hitler. Es muy difícil y muy injusto contarla en 3 minutos, pero vamos a ver todo el esfuerzo que puede hacer Tatiana sobre el personaje. Bueno, Tatiana. ya pusiste las diapositivas. No, 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 porque se nos va a poner más lento el internet por toda parte. Entonces quiero que acudamos obviamente a la imaginación a través de lo que tú nos vas contando. Dale. Bueno, listo. Bueno, entonces a mí me tocó. ¿Ustedes me ven? Sí, claro, te estamos viendo. Pero que yo no, profe. Dale, que no importa que no te veamos, pero te podemos escuchar. Estática. Ya. Bueno, Paula, apaga el micrófono. Te escuchamos, Tatiana, se nos acaba el tiempo. bueno, a mí me tocó Adolfo Hitler. Entonces, bueno, él nació en el 1889, murió en el año 1945, cuando finalizó también pues la Segunda Guerra Mundial. Nació en Australia. Él es nacido en una familia católica de clase media. Los papás de él pues eran primos. Él siempre se inclinó más bien por el arte, le gustaba hacer pinturas. Eh,
sí, agosto. Dale, 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 dale. Dale Ya. porque no tienes tiempo. Bueno, después de que los papás, después de que los papás de él murieron, él con lo que pintaba empezó a vender cuadros y con eso era como lo que se sustentaba, ¿sí? En 1914, cuando inició la Primera Guerra Mundial, él estaba en una de las tropas, pero pues no como muy reconocido, sino más bien como un soldado nazi. Entonces, bueno, ahí él, en un enfrentamiento, él como que le echaron gas pimienta en los ojos y él ahí quedó ciego durante un tiempo. Entonces, él más bien fue como después profesor donde daba sus discursos de nacionalismo y comunismo, así como sus conferencias. En 1919, él se volvió espía del ejército alemán. Y después, ya en 1921, es cuando él se empieza como a hacer el saludo pues conocido por él. Después, en 1920, sí señor, él se incorporó al Partido de Trabajo alemán y él lo convirtió en una organización militar. Ahí, ¿qué pasó? Que le incitaba a esta organización, pues como a la guerra, de hecho como que a rebelarse contra la República de Weimar, que ese es un país. Entonces ahí a él lo metieron a la cárcel, él duró en la cárcel, fueron solo 9 meses, pero en la cárcel él escribió un libro que estaba pues en la diapositiva, profe. El libro se llama, o bueno, traduce a Mi lucha. Sí, que es el más Entonces, conocido de él. Es grande, el que se libro llama es... Mein Kampf, Sí, es el más inclusive, conocido de él. inclusive es muy vendido en toda parte y en el mundo. Mi lucha es uno de los referentes de Adolfo Hitler. Inclusive se consigue por ahí en los baratillos ese libro. Exacto, sí señor. Bueno, en 1934 él fue canciller de Alemania. Este partido, el Partido Nacionalista Obrero Alemán, el partido nazi, fue desde el 1920 a 1945, obviamente por la muerte. Y pues yo creo que el hecho más importante de él es que lideró durante la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, esta guerra. Y la política de él, tanto exterior como interior, era que quería apoderarse de todo, quería expandir, expandir en Europa. Sí, muy bien. Hasta ahí llega O la sea, que ellos eran la exposición. raza superior, la ideología era que era la Claro, raza superior. lo interesante de Adolfo Hitler fue precisamente la filosofía, porque es toda una filosofía sobre el blanqueamiento de las razas y el nazismo, ¿no? Y cómo de alguna manera él Sí, traduce otro el hecho importante concepto que del hizo nazismo. Otro hecho sí. importante. Te escuchamos, te Otro escuchamos. hecho importante fue que él ordenó la matanza de la noche de los cuchillos largos hacia los judíos, que fue como pues un hecho muy Que doloroso es el hecho histórico de él. que Sí, cruel, más importante que tiene él. Y ya para 1945, pues Hitler, al ver que ya el imperio de él pues estaba desboronando poco a poco, lo que resumió fue con su mujer encerrarse en el búnker que queda abajo de la Cancillería y se suicidó, se casó primero con la mujer y se suicidó, Ujú. se pegó un tiro en la cabeza. Vale, y sobre los mitos y realidades de Adolfo Hitler, ¿pudiste averiguar? Por ejemplo, uno de los mitos es que decían que él fue enterrado en Paraguay o en Bolivia. Segundo, es que él tuvo como amante a una judía y matando a los judíos. Es paradójico el tema. Otro decían que él tuvo en algún momento de su historia un perfil gay y odiaba obviamente a Pues los uno de gays. los mitos que sí leí es que supuestamente él estuvo en Tunja, Vea, ¿sí acá, ves? ¿sí? No, de verdad, y así Sí, sí, como sí. dicen eso acá, también digamos, cuando estuve en Argentina también habían historias de que él llegó a Argentina por el lado Sí, del sur de Argentina sí, en un barco, o sea, hay muchos mitos acerca de eso. sí. Entonces se recogen muchos mitos sobre ese personaje. Muy bien, yo quisiera invitarlos de alguna manera a que generen una forma creativa de poder salirse del marco de la linealidad. Ustedes siempre cuentan las historias a partir de los años. Eso es una manera de contar crónicas desde el punto de vista cronológico. En 1930, 1932, 1935, 1940, pero nunca se Entonces salen hacerlo de ese marco. asincrónica. Entonces hacerla asincrónica, ¿no? Cuenten las historias del revés, del final al principio, puede ser otra manera, ¿no?
Yo Bueno. creo que dejamos entonces hasta aquí. Denise queda Lo que me pendiente. pasa, profe, Profe, No, lo no que puedo, pasa no es puedo que- porque me queda menos de un minuto. Pues recojo simplemente Bueno, todas las listo. observaciones a través del chat o mañana. Ahorita, Entonces, ahorita yo escribo algo al vale. chat. Denise queda pendiente para la exposición. Hoy mejoraron muchísimo en comparación de lo de ayer. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Feliz noche. Denise no se salva de esta exposición. Feliz noche, muchachos. Que